Y si salimos de la órbita de Estados Unidos, porque claramente si salimos de la OTAN, salimos de la órbita de Estados Unidos, porque esa órbita militar va muy vinculada a todo lo demás, eh, ¿a qué órbita nos acercaríamos? Sobre todo si hay un fraccionamiento, no somos autónomos, no somos soberanos estratégicamente o geoestratégicamente, pues algunos países se acercarían a Estados Unidos, intentarían mantener relaciones bilaterales por su cuenta, otros entiendo que a Rusia, otros a China. ¿Cómo sería esa Eso no reorientación? es fácil de imaginarlo. O sea, hay países que ya claramente, Hungría Sí, ha por visto ejemplo. hace tiempo que estoy demasiado cerca, Rusia no es algo que se vaya a extinguir pasado mañana, por lo tanto necesito tener esa conexión. Habría naciones europeas que claramente querrían ser aliados de la potencia alejada. Polonia sería un país, Estados Unidos, forever and ever, aquí venís, haced lo que queráis. Bueno, ya están mejorando bases ahora mismo y instalando todo tipo de sistemas de misiles. Otros países seguirían en la fantasía de que pueden reconciliarse con los rusos sin ser influidos por ellos, como le pasa a Alemania. Y lo que ocurría con el Reino Unido claramente sería que estaría de ese lado, pero lo que ocurría con Francia sería un misterio, porque también depende del futuro que tenga Francia. Y Francia es ahora mismo una sociedad en decadencia, de Y muy forma, partida. sí, sí, y muy partida. Entonces, es que todas esas cosas tenemos que verlas, teniendo además en el horizonte que nuestra demografía es declinante y la demografía africana es muy pujante, que la historia es muy enredada y muy malvada y que pueden pasar todavía muchísimas cosas. Entonces, en realidad lo que nos interesa, si alguien se pone a pensar todos estos horizontes realistas y tal, lo que nos interesa es lo primero que yo decía. Creo yo, vamos a crear una unidad política, vamos a un federalismo europeo, con una política exterior, un ejército que sea suficientemente fuerte como para competir con cualquiera, que tenga su propio paraguas nuclear. Es decir, vamos a rehacernos. Vamos a hacernos más eficientes, vamos a acabar con regulaciones que otros no tienen y que a nosotros nos lastran. Vamos a jugar el partido como juegan los grandes, los mayores. Pero todo eso necesita también dinamismo. ¿Eh? Y ese dinamismo lo da el libre mercado, estados nacionales pequeños o eficientes. Esas cosas tenemos que pensarlas cada vez con más realismo, con más crudeza, por Claro, así decirlo. porque Y Donald Trump yo creo que nos da la posibilidad de empezar ese discurso o esa discusión. es que justamente te quería preguntar por esto ahora, porque hace 2 meses se publicó el informe Draghi, donde básicamente se decía, mira, Europa se está quedando atrás, la productividad está estancada, porque tenemos un marasmo aquí hiperregulatorio que asfixia el crecimiento empresarial. Y mientras aún estábamos como digiriendo, haciendo esa reflexión, llega Donald Trump y dice, oye, mira, yo voy a desregular enormemente la economía, os voy a machacar aranceles, voy a bajar el impuesto sobre sociedades al 15%. Claro, eso es un shock en contra de la economía europea brutal, porque si la economía europea ya tenía problemas de estar o mantenerse a la altura de Estados Unidos, que no lo conseguía, con la arquitectura institucional anterior, con la nueva arquitectura institucional, que casi algunos lo tildarían de competencia desleal para atraer empresas europeas a Estados Unidos, pues si quieres vender en Estados Unidos has de producir en Estados Unidos, si te vienes aquí pagas la mitad de lo que pagas en Europa. Además, la carga regulatoria será muy inferior, incluso inferior de lo que ya era ahora. Aquí, ¿cómo crees que va a reaccionar Europa? ¿Si va a reaccionar de alguna manera o simplemente nos vamos a seguir desangrando económicamente? Yo creo que todos pensamos que vamos a seguirnos desangrando, Sí. en todos los sentidos. O sea, somos muy pesimistas con nosotros mismos. Yo tengo la esperanza de que haya inteligencia en algún sitio, haya seres humanos inteligentes en la Comisión Europea y en los gobiernos europeos que vean el peligro enorme en el que estamos. Un peligro de decadencia que puede ser letal y que tomen medidas, es decir, que reaccionen. ¿Eso pasará? Pues yo es que aquí solamente podemos hablar en términos de deseos. Es cierto que ya estamos viendo eso que llamamos brotes verdes, en el sentido, por ejemplo, de políticas migratorias. De repente, todos los partidos socialdemócratas de por ahí por el norte han caído en la cuenta de que hay que empezar a regular los flujos migratorios porque, efectivamente, abrir las fronteras de forma absolutamente desregulada transforma los países. Y en esa transformación de los países no sabemos a dónde vamos a llegar. Por otra parte, ya veremos qué ocurre con políticas natalistas y por el estilo, que yo creo que son mucho menos influyentes que la desregulación para el crecimiento de la población. Por ejemplo, lo vemos aquí en España con la incapacidad de que la gente pueda vivir en una casa a un precio razonable. Entonces,
si no se desregula, si la gente no acaba cayéndose del guindo de que la manera en la que hemos estado construyendo nuestras políticas nacionales y las políticas europeas nos está matando, pues efectivamente nos merecemos la muerte. Y lo que tendremos que hacer es emigrar a lugares que son más dinámicos. Yo ya dije en diciembre del año pasado que 10 meses de superávit presupuestario en Argentina invita a que nos vayamos a vivir allí. Pues a lo mejor es Argentina, a lo mejor son los estados Texas, no lo sé, pero al final tendremos que tomar decisiones de ese tipo. Si ustedes no reaccionan y viendo que la decadencia nos come, no toman decisiones dinámicas y que sean progresivas, no estoy diciendo progresistas, sino progresivas, pues ¿qué nos queda por esperar? Nos quedan por esperar cosas malas. Pasamos al último polo posible, al menos de la política exterior estadounidense, Iberoamérica. Claro, la elección de Marco Rubio como ministro de Asuntos Exteriores no augura, creo yo, muy buenas relaciones entre el gobierno federal de Estados Unidos y las tiranías socialistas de Cuba o de Venezuela. ¿Cuál crees que va a ser la actitud de Trump hacia ellas? Porque en su primer mandato tuvo una actitud beligerante, pero sin llegar a la intervención militar en absoluto, sino sanciones, sanciones y sanciones. ¿Crees que va a seguir por esa línea o incluso, como sugieren algunos, yo más bien creo, desean algunos, nos podríamos llegar a plantear una intervención militar de Estados Unidos en Cuba o en Venezuela? No lo sé, yo eso no lo veo, sinceramente. Lo que pasa es verdad que la elección de Marco Rubio da mucho que pensar, porque lo primero que piensa uno, Marco Rubio, ministro de Asuntos Exteriores, ¿qué idiomas conoce? El español, el inglés. Ya veo hacia dónde está la proyección, además él ha tenido una gran implicación precisamente respecto de Hispanoamérica en el pasado. Entonces yo no veo a Donald Trump haciendo intervenciones militares. Hombre, con la imaginación podemos pensar unir conflictos, por ejemplo, el conflicto de Ucrania con, por ejemplo, la situación de Venezuela o de Cuba. Decirle a los rusos, vamos a ver, podemos solucionar este problema, pero a ti no te importaría dejar de colaborar con estas dictaduras para que yo las introduzca dentro de mi ámbito, porque hemos visto a la administración Biden muy comprensiva con Venezuela. Muy comprensiva, extraordinariamente comprensiva. Por el asunto del petróleo. Sí, sí, una colaboración, un no aplicar las sanciones, hacer exenciones a las sanciones. Entonces, es verdad que todo ese eje de países socialistas que ahora mismo, incluido Nicaragua, la terrible dictadura que tienen ahí Daniel Ortega y compañía, ahora mismo tienen que estarse tentando la ropa porque dicen, ¿qué es lo que nos va a deparar el futuro? Sanciones, desde luego, presión, desde luego. Es que la intervención militar me parece una palabra mayor. Sí, a mí también. Una palabra mayor. Los Estados Unidos saben que esas intervenciones tienen que ser muy quirúrgicas para que no generen problemas. En Panamá estaba claro, porque Panamá es un punto especialmente estratégico. Granada, bueno, nunca acabamos de entender exactamente la necesidad de entrar en Granada como entraron. Seguramente se podía haber gestionado de una forma distinta, pero quizá en lo que están es en romper la capacidad económica de esos países, pero no sé, no lo veo. O sea, te he de reconocer que no lo he meditado mucho, pero no veo de qué forma se puede revertir esos regímenes. Claro. Sí, porque ya más de lo que hizo Trump en 2016-2020 no se me ocurre tampoco. Y además se han convertido en regímenes autosuficientes, ¿no? Y autosuficientes en su pobreza, vamos, pero delincuentes, o sea, con élites delincuentes, con una población muy empobrecida, pero que sigue recibiendo la transferencia clientelar. Entonces me parece regímenes muy difíciles de cambiar. A lo mejor la intervención militar sería la solución, pero me parece una cuestión muy arriesgada.